En este último tiempo he estado leyendo mucho al profeta Isaías. En realidad siempre se escucha los que venimos tantos años a la iglesia y asistimos y hemos escuchado tantas palabras y prédicas, creo que Isaías es una de las más usadas y mucho he predicado ya en mi subconsciente. Pero en este tiempo he visto cómo la palabra de este profeta marca tiempos. Diga conmigo, la palabra marca tiempos. Hay cosas que las damos por entendidas. Yo entiendo que esto va a pasar, yo sé que esto es lo que tiene que pasar, a mí me enseñaron, yo ya lo sé, yo ya conozco a Dios, por ejemplo, yo ya lo conozco por H, por B, porque me enseñaron, porque vengo a la iglesia. Pero hay palabras como las que encuentro en este día que Dios le da al pueblo de Israel a través del profeta y le hace saber y le hace repetir o le repite proféticamente lo que ya sabían. Yo pensaba hoy mientras leía esta palabra, digo, ¿cómo es esta palabra? Es profética porque es de un profeta. Isaías es un profeta. Es de enseñanza, como pudiera ser una palabra apostólica. Y me vino una sola cosa a mi corazón y dice, y es una cosa, digo, porque la Biblia lo dice, toda palabra es buena para enseñar, para redarguir, para exhortar. Es decir, si tuviéramos que segmentar o dividir a la palabra de Dios en diferentes, o los mensajes en diferentes características, al menos en mí, que soy más cortito, más simple, para mí está lo profético, está lo que enseña, todo es bueno, toda palabra es buena. Y está lo que exhorta. Y me vino esta palabra cuando leí esto y le pregunté al Señor, ¿para qué o qué es esta palabra? Me dijo, es de exhortación. ¿Y sabe lo que es la exhortación? Yo cuando conocí el Evangelio, a ver, aquí en Córdoba, si yo le digo a mi hijo, te exhorto a que te portes bien, te va a decir, ¿qué te pasa, viejo? Ahora querés que me exhorte también, porque no usamos esa palabra. Creo que la palabra exhortación, y si tuviéramos que ponerle una dirección simple en nuestro idioma cordobés, por así decirlo, en nuestro castellano, en nuestro español, es la palabra que te hace abrir los ojos. ¿Vio? Porque cuando usted le exhorta, en realidad es cuando te dicen, tené cuidado, porque mira que tal cosa puede pasar si haces tal otra. Le estás haciendo abrir los ojos. Cuidado, ¿viste? No le contesté el WhatsApp a cualquiera porque te pueden robar la línea. ¿Vio? Por ahí recibimos mensajes, dice, tené cuidado que tal número, si te llama y te pide, el otro día no sé quién fue en mi familia que puso que si te mandan un mensaje de la caminera por tal y tal cosa, me acuerdo que era, no lo contestes, porque es un mensaje que te roba la línea y te... Esa es una exhortación, es algo que te hace abrir los ojos. Y en este tiempo he entendido mucho mejor la Biblia, mucho mejor el Evangelio, mucho mejor a Jesús, mucho mejor las palabras proféticas, porque he entendido más que nunca que la palabra de Dios está para hacernos abrir los ojos. Que la palabra de Dios no está para decirte, vos te portaste mal, hiciste esto, y culpa de esto te va a pasar esto. La palabra de Dios está para exhortarnos, en otros casos para profetizarnos cuando viene con una dirección, diciendo lo que Dios tiene para nuestras vidas o para nuestra iglesia o para lo que fuere. En otras partes para enseñarnos, porque no sabemos, y de pronto te enseña acerca de Dios, acerca de la vida. Y otra palabra como esta que entiendo conforme creo he recibido de Dios, que es una palabra para exhortación. Diga conmigo, esta palabra... No. Esta palabra me va a hacer abrir los ojos. A los predicadores de la televisión y de YouTube les sale mejor. Les contestan todo. O tienen el auditorio entrenado como los reality, ¿vio? Que usted ve que se ríen y todos se rieron del chiste y es un auditorio entrenado. O son mejores predicadores sin duda. Vamos a leer entonces la palabra en el libro de Isaías, capítulo 40,
del versículo 12 en adelante. Y eso que tengo letra grande y sin anteojos no leo. Aleluya. Aleluya. Isaías, capítulo 40, verso 12 en adelante. Hoy la leí en varias versiones, en el celular, NTVI, creo que nueva versión, traducción viviente, algo así. Sí, no sé. Y es un poco más simple. Me voy a comprar una Biblia con esa versión para traerla al púlpito. O si quieren, ahora veo que están, yo les doy, veo el chivo, en personal, los que tengan personal, están dando en 12 cuotas las tablets y con descuento, regálenle una al pastor para Navidad. Así yo les paso el chivo para ver si el pastor liga una tablet. Yo veo que otros pastores vienen con tablet a predicar. En cambio a mí me dieron una Biblia grandota. Dije, joder, pastor, lea con letra grande y ya está. Si sigo con esta Biblia, voy a parecer el cura con el monaguillo, porque de acá a unos años, cuando sea muy viejito, voy a tener que contratar un Axel o un Cone que me lleven la Biblia, voy a pesar. Uno más joven. Bueno, vamos a la palabra. Aleluya. Oro Dios para que esta palabra caiga en buena tierra y lleve frutos en los corazones de aquellos que han dicho, Dios, que quieren abrir sus ojos a la luz de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el título en esta versión tradicional, Reina y Valera, el incomparable Dios de Israel. Y como dije al principio, el profeta Isaías le está haciendo saber a Israel. Y ponemos algunas cosas en claro para que sepamos de qué hablamos. Cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos las palabras como esta, dichas a Israel, no es a estos judíos o ese Israel que hoy tenemos en las noticias, que encima vio en nuestras noticias, recibimos lo que hacen. Entonces, si usted le dice a un judío, dice, son tacaños, son esto, y encima matan chicos, porque vemos las noticias que matan chicos, tiran bombas y hacen todo un desastre. Yo no sé si está bien o mal, no soy juez de nadie, sé que la historia dice otras cosas, pero al margen de eso quiero sacar el contexto de la palabra Israel. Ese es el Israel actual, ese es los judíos actuales. Cuando nosotros leemos a la luz de la palabra y dice algo hacia Israel, Israel en el contexto bíblico es figura de la iglesia, porque Israel es el pueblo de Dios. Y Dios no ha cambiado desde que el principio hasta hoy, no ha cambiado. El carácter, la enseñanza, el diseño de Dios, de salvación, de exhortación, profético, de enseñanza, no ha cambiado, tiene un solo fin. Y el fin es que las personas reciban el mensaje de Dios y reciban la salvación de Dios, reciban la bendición de Dios, reciban el diseño de Dios, en la palabra que a usted más le guste, el propósito de Dios. Entonces, acá el profeta le está hablando al pueblo de Dios, le está hablando a la iglesia. Le está hablando a una iglesia que a pesar de que conoce, porque el pueblo de Israel era un pueblo que hasta el día de hoy los judíos desde que nacen y se crían, usted ve que los judíos, los bien ortodoxos, los chiquitos van vestidos de una forma, son educados de una forma, tienen un comportamiento de una forma, son enseñados en la palabra que ellos entienden que es la que Dios le dio a ellos, todavía antigua, pero son enseñados, bueno, así ha sido siempre. Entonces, yo me preguntaba hoy mientras leía esta palabra, ¿acaso estos judíos no lo sabían a lo que el profeta le estaba diciendo? Tuvo que venir un sacerdote especial, mandado por Dios, revelado de Dios, para que le haga saber al pueblo de Dios, a la iglesia, lo que es Dios. Me tocó esta semana, estos días, comprobar esta palabra. Y no es la primera vez, y los aburriría con testimonios. No es la primera vez que con mi esposa tenemos que andar a las corridas, viendo cómo zafamos de diferentes situaciones de salud. No es la primera vez que proclamamos la grandeza de nuestro Dios, aún sin vivirla, en el momento oportuno o inoportuno. No es la primera vez. Voy a hacer un paréntesis porque me voy a olvidar si no.
quiero decirles especialmente, bueno, ahí está Claudia y doña Elba, que faltaría la jefa que no está aquí, que me ayudaron a hacer los sándwiches y a todos los que han orado seguramente. Fue maravilloso entregar esos sándwiches. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Cruzamos unos chicos, porque no terminamos de hacerlo el día viernes que fuimos, y fuimos el día lunes, que estaba lloviendo y no sabíamos si ir o no ir, y salimos, fuimos con Brian. Y cruzamos unos chicos en una motito esa que saben andar recogiendo en la calle, y lo paramos en el semáforo y le vení, vení, le digo, y le di los sándwiches, y le dije, Dios te bendiga, pero fue una maravilla entender que Dios puede bendecir con algo tan simple. Ir hasta ese lugar donde entregamos los sándwiches a la gente esta que está trabajando allí y ver la alegría de alguien que recibe algo. ¿Saben por qué? A ver, no es el valor. No es si un sándwich vale 10 pesos, 100 pesos. No es si lo necesitan desesperadamente o no. Es hacerle saber a alguien que Dios lo está mirando. ¿Entiende eso? Alguien que está... A ver, ¿quién le presta atención? Seamos sinceros en nuestro corazón. ¿Quién le presta atención a un ciruja? A un drogadicto perdido. En la sociedad que vivimos. Ni yo a veces. Mi esposa me vive retando porque yo paso de largo. Hoy me le escapé a un lisiado y no le pagué el estacionamiento. No había separado y arranqué y hasta que hizo así ya me había ido. Voy a volver y le voy a llevar. Pero por conciencia mía, pero lo que voy es, ¿quién le presta atención a esas personas? ¿Quién les dice Dios te ama? El próximo paso que voy a hacer en estas semanas es llevarle un papelito escrito. Todavía no he molestado a nadie para que lo haga porque sé que los que están en muchas actividades, yo no sé imprimir, que me manden a imprimir, pero en esta semana lo voy a hacer. ¿Quién le dice vení a la iglesia? ¿Usted le dice vení a la iglesia a alguien que está sucio, despreciado? ¿Usted se lo dice? Digo, sí. Bueno, ¿y por qué no lo hace? Lo hacemos, la sociedad no lo hace. Y no con esto vamos a ser los mejores del mundo. Ni yo, le vuelvo a repetir, vergüenza mía. Hoy estaba apurado y me fui apurado y el pobre hombre hasta que salió de atrás de un auto. Y no le di un peso. No estoy diciendo yo soy buenito, ustedes son malitos. Estoy diciendo que esto acontece. Y Dios simplemente nos marcó un tiempo para ir a decirle a esa gente, Dios te ama, te ha visto. Esto es de parte de Dios. Esto no es porque somos buenas personas con conciencia sucia, que quiere limpiar sus sucias conciencias ayudando a un pobre en la situación de indefensión. No. Así que sepa que lo hicimos, sepa que lo entregamos. Confieso que me comí uno. Eran 16, dejé 15. Yo había prometido 15. Estaban buenos, encima estaban buenazos. Pero esto es el Evangelio. Esto es maravilloso. Esto es poderle decir a alguien, Dios te está mirando, toma. No estás solo. No estás perdido. No sé qué efecto irá a causar, estoy seguro que el mejor, porque es de parte de Dios. Amén. Bueno, volvamos al tema. Me olvidé el domingo pasado, me olvidé el miércoles de decirlo, por eso me acordé hoy y lo comparto. Y no es que vamos a volver porque seamos el único lugar donde vamos a ir, ni las únicas personas, pero tenemos que llevarle la opción de decir, miren, aquí está Dios y los ama. Amén. Entonces vuelvo al texto. Aquí el profeta le está diciendo a la iglesia las verdades de Dios. Le está haciendo abrir los ojos. Si después leemos el contexto histórico y en el tiempo en que Isaías predica, Isaías predica antes y después de que el pueblo de Israel sea llevado cautivo a Babilonia, o sea, antes de que caigan en un pesado tiempo estos judíos, estos israelitas, quizás por desobediencia a Dios, en gran parte por ello. Pero este profeta viene para abrirle los ojos. Y dice así, el versículo 14, el versículo 12, perdón, comienza diciendo esto. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos en su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra
y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Está preguntando el profeta. Y la palabra te está diciendo a vos, ¿quién hizo el mundo? Aún con todo el pensamiento científico, moderno, con toda la revelación de Google, de Discovery, de Bill Gates y de todos los genios que tenemos hoy, ¿sabes que todavía no han podido definir esto? Y cada vez que creen que tienen, vio que hubo una máquina, que, ¿cómo se llamaba la máquina que estudió, no sé si el universo y que dijo cómo había empezado el principio de los principios? Que fue hace unos años atrás el que habían descubierto el Big Bang y cómo se había formado esto y aquello y esto otro. Bueno, hoy, lo escuché el otro día en las noticias científicas, hoy eso quedó desactualizado porque han descubierto como si fuese un ojo, un hoyo en el universo nuevo. O sea, hoy han descubierto que hay otros lugares, que decimos Marte, el sistema solar y algunas de estas constelaciones, y que esas cosas científicas que hablan, y esto de acá, y se inició esto, y acá está la vida, y vamos a ver si hay vida en Marte. Bueno, hoy es todo eso, aunque lo descubrieran, aunque lo conquistara el hombre, aunque de acá a unos años, cuando yo sea muy viejito y ustedes sean viejitos, y veamos como eran las películas de la Guerra de las Galaxias, veamos gente que va al espacio y vive en una nave espacial y viene a la Tierra, aunque veamos eso, ya se sabe que hay algo más que no sabemos. ¿Me entiende? O sea, si alguien creyó que descubrió la creación y cómo se hizo y cómo se formó la Tierra y por qué se formaron los planetas y por qué el sistema solar y cuándo fue ese Big Bang que explotó y se formaron los planetas, bueno, eso ya no sirve. Porque ya saben que hay otro. Entonces ¿y el otro? ¿Y quién hizo aquello otro? Nadie puede terminar de definir, a pesar del avance que tenemos, esto que acabo de preguntar. Pero fíjese que esto fue escrito 700 años antes, porque esa es la época en la que vivió Isaías antes de Cristo. O sea que estaremos hablando hoy más o menos de unos 2700, 2800 años. Esta palabra tiene para que tengamos un tiempo estimativo, unos 2700 años tendría esta palabra. Y ya en ese momento había gente que pensaba diferente y que creía o no creía en Dios y no sabía qué y por qué. Y ya se basaba en sus conocimientos y en su forma de ser y lo que pensaba y lo que quería y lo que deseaba. Gente que había sido instruida en saber quién era Dios. Que alguna vez de niño estos judíos, algún judío más viejo le dijo, mirá, Dios, Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó de Egipto, es el que hizo este milagro, aquel milagro. O sea, ¿me está entendiendo? Gente igual que nosotros. Y no tenían ninguna tecnología, pero tuvo que venir alguien de parte de Dios a hacerle saber esto. A hacerle ver la grandeza de Dios, a hacerle abrir los ojos. Y le dice así, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos en su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Escuche bien esto, porque es algo que, no sé si la palabra correcta es esta, pero es algo que cometemos a diario, un error que cometemos casi siempre. Alguna vez les he enseñado, con el mejor de las intenciones, les he hablado esto. Y cuando yo les hablo algo, se los hablo a ustedes, pero me lo hablo a mí mismo. Porque o lo he hecho, o lo debo hacer, o lo tengo que seguir haciendo. Usted no le dé órdenes a Dios. A Dios se le pide, se le adora, porque Él es Dios. Él creó el mundo. Si Dios tuvo la capacidad de crear el mundo, si hoy no sabemos cómo es que la Tierra gira y sabemos por qué todo, ¿cierto? El eje, entendemos, 24 horas en su giro, qué sé yo, qué sé cuánto, sabemos por qué llueve. Porque ahora ya hasta sabemos si mañana va a llover. Usted agarra ese Google del código y te dice, mira, tenemos tal día lluvia. Todo eso lo podemos saber, pero todavía no podemos definir o saber cómo es que se creó esto. Solo podemos saber y estudiar lo hecho, pero no el cómo se hizo. Pero aún así, sabemos que lo creó Dios, que Dios hizo tantas grandes cosas.
Aún así, a veces pareciera que le tenemos que ir a nuestro cuarto secreto de oración, el que lo pueda tener algún día, y decirle, Espíritu Santo, hace tal cosa. Yo recuerdo. Después sufrí lo mismo que sembré. ¿Sabes las veces que yo tuve una etapa en una iglesia donde recuerdo que estuve mucho tiempo, pero mucho tiempo? Hacía un trabajo importante en esa iglesia. Pero cada vez que doblaba mis rodillas había un principio de oración que yo hacía, y hoy me doy cuenta que era un error, si se quiere, pero que Dios no me juzgó por ello, digo, para que lo entendamos. Yo decía, Señor, revelale al pastor, mostrale, hacele ver, Señor, mostrale que tus ángeles desciendan, Dios, ahora, Padre, y tócalo al pastor. Y yo esperaba que se le paren los pelos al pastor así cuando Dios lo tocara, y no tocaba. Pero no es el punto lo que estoy diciendo. Es que lo que uno hace inconscientemente, un error a menudo, como este que digo, yo lo hice, no estoy diciendo que usted lo haya hecho, es darle una orden a Dios. Decirle, Dios, tócalo, hacelo, porque vos, Dios, porque va a ser lo mejor, porque... Mire lo que dice. Verso 14. No, 13, perdón, dejé en el 12. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Por eso dije al principio, por ahí está bueno hoy, estas traducciones distintas de la Biblia, porque en la otra traducción dice, ¿quién le enseñó al Espíritu Santo? ¿Alguien le ha aconsejado al Espíritu Santo lo que tiene que hacer? Yo siempre. Te estoy diciendo, es mi error recurrente. Decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. En diferentes formas. Que no es lo mismo que pedir. No es lo mismo que rogar. No es lo mismo que levantar súplicas. ¿Me entiende? No es lo mismo que decir, yo creo que tiene que ser así, porque la mejor forma que Dios haría para salvar a esta gente que trabaja en un lugar tan feo como ese es, y le daríamos toda una retórica, ¿verdad? Que se levanten a las 6 de la mañana, que vayan a hacer esto, que vayan a hacer aquello, que vayan a laburar de esto, a laburar de aquello. Veo que es normal cuando usted va a la casa de alguien. Cuando usted va a la casa, yo en esto estoy tratando de aprender a callarme, pero fue un defecto mío. Usted va a la casa de alguien y ve que ese alguien puso ese mueble ahí. Y para el alguien que lo puso ahí está bárbaro, porque le gusta, porque lo ve cómodo ahí. Y usted va y de pronto está y dice, esto te quedaría hermoso si lo pones allá. Capaz que le das algo bueno y a veces hasta sirve, ¿no? A veces te das un consejo o te dan un consejo y dices, pues yo no lo había visto, tienes razón este otro. Pero veo que es nuestra naturaleza. Dice la Biblia que cuando creó Dios al hombre, a imagen y semejanza de él lo creó. Tenemos esa capacidad y yo digo ese primer, también mal dicho, error de Dios, habernos hecho semejante a él. El hombre es, si usted analiza el mundo, el hombre, y la mujer también pobrecita, pero no, el hombre es el único que tiene la capacidad de pensar. Por más que estudias el mono, estudias esto, por más que sea el perro más inteligente, el gato más vivo, el león más salvaje, el hombre es el único que puede pensar. El hombre es el único que puede decidir si lo que va a hacer está bien o está mal. El león no decide. El león si te puede morder, te muerde, si te puede comer, te come. Y no decide si está bien o está mal comer a un ser humano. Lo hace, si tiene hambre, lo hace, instinto. El hombre es el único que puede hacer el mal o puede hacer el bien. Ahora vuelvo a lo que el profeta nos está haciendo abrir el ojo, para no decir exhortando. Lo que Dios nos está diciendo, porque hay una maravilla cuando creemos como Dios quiere. Porque esto que estoy diciendo, por eso digo, una exhortación nunca es un reto cuando es de parte de Dios. Una exhortación es algo que nos lleva a abrir el ojo. ¿Por qué? Porque cuando vos le abrís el ojo a alguien, cuando vos le mandás el WhatsApp diciendo, mira, gracias a lo que le pasó a Daniel, que él lo comentó cuando te hicieron esa macana en el WhatsApp, ¿te acordás? Me quisieron hacer lo mismo. Y me acordé cuando el tipo me dijo lo mismo que te he dicho a vos.
Si yo no hubiera escuchado cuando él le hicieron esa macana en el WhatsApp, que le dijeron, mirá, te vamos a enviar no sé qué cosa, y dame la dirección, y dame esto, y dame aquello, y cuando quiso acordar le dio datos que no debía, sin saber. Me hicieron lo mismo cuando tenía en mente el auto. Y cuando me dijo, yo voy a pasar con una empresa de que... ¡ting! Eran las 11 de la noche y 11 y pico yo estaba dormido. Gracias a esa advertencia, ahí nomás lo corté, dije, chao, le mandé un mensaje que me dijo, no le den plata a nadie por las dudas. Pero no había alcanzado a decir nada. Eso es lo que es Dios. Porque cuando Dios te dice algo así, te lo dice porque quiere que te vaya bien. ¿Me entiendes? No quiere que te estafen. Cuando vos le decías a un amigo tuyo, mira, si te pasa esto, no lo hagas porque te van a joder. Es porque quiere librarte de algo malo. Y si te libran de algo malo, ¿cuál es la consecuencia? Que te vaya bien. Si yo te hago abrir los ojos hoy y este mensaje llega a tu cabeza haciéndote abrir los ojos, la consecuencia inmediata es que te vaya bien. Porque Dios jamás suelta una palabra para decirlo en términos evangélicos. Había un pastor que tenía esta cosa. Les voy a soltar una palabra a uno de los que le di sándwich. Allí cuando fuimos con Brian, cuando nos estábamos yendo, se sorprendió mucho ese muchacho, mucho. Su aspecto era bastante sumergido en algunas cosas que le hacen mal, sin lugar a duda. Y cuando me estaba yendo, te regalo esta palabra, algo así dijo, ¿no? Te regalo esta palabra. Y me dio una palabra. La verdad es que no me acuerdo en ese momento el texto. Me hizo correr esto, es muy común en las personas que han estado presas, porque ya me lo han dicho varios que han estado presos. A uno el que me robó en el taller me regaló una palabra. ¿Se acuerdan cuando les conté que me robaron en el taller y el que me robó lo traje, lo senté, lo paré contra la pared y a ese no le di un bollo, al otro sí? A ese, y le oré y ese hombre quedó ahí quebrado porque le oré, nunca emperó eso. Entonces cuando estaba yendo, te regalo esta palabra y me hizo acordar inmediatamente lo mismo. Digo, esta es una característica. La palabra viene para salvarte, para mostrarte algo mejor. Cuando algo viene y te hace abrir los ojos, es para que lo que hayas hecho en ese sentido no te pase más. Y abra los ojos. Y cuando vos abrís los ojos, ¿sabes lo que sucede? El velo se sale. Lo que te impedía ver lo que puede Dios hacer, lo que puede Dios darte. Lo que puede acontecer con tu vida. Cuando vos empezás, ¿sabe? Una de las cosas que más le agradezco a Dios, al haberme abierto los ojos a la edad que me lo hizo ver, a que me permitió ver su gracia, su favor, que desde ese momento yo empecé a ver lo que serían las generaciones que vienen detrás. Generaciones es el linaje, es tu herencia. Entonces ya mi vida no se rige solamente por lo que yo necesito mañana, por la urgencia mía mañana, sino que puedo ver en Dios lo que Dios va a hacer a futuro. Y ese futuro es mis generaciones. Dejar de ver lo que necesito hoy, a pesar de que pudiera ser lo más importante, no sé, la salud, la vida, y poder ver, si estamos con mi esposa aquí, es porque vemos más allá. Porque si tuviera que pedirle algo a Dios, creo que no hace falta que les revele qué es lo más urgente que necesitamos, ¿verdad? Pero podemos ver en Dios que lo más urgente y lo mejor en Dios son las generaciones, tanto nuestras como las que Dios nos ha dado para formar aquí. Entonces, cuando Dios te hace ver esto, vos dejás de pensar como pensaba este pueblo de Israel. Porque es normal en el ser humano, créame, es normal. Y dice así: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó todo esto a Dios o al Espíritu Santo? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, o como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo.
Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Es decir, nada de lo que pudiera el hombre hacer alcanzaría para alcanzar la grandeza de Dios. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Y qué es lo que no es? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? O sea, ¿qué estatua vas a hacer que parezca a Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros para que decir esto es Dios? Por más que me esfuerce yo, y esto no lo dice, predicando en esta noche, no tengo forma de graficarle a Dios. Y hace una lectura de lo que se había empezado a hacer en aquel tiempo y que ha sido una constante en el hombre. Dice, el artífice, o sea, el artista, prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados de que la tierra se fundó? Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte nada en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Mire, voy a hacer un paréntesis aquí, porque hoy tenemos, por ejemplo, en nuestro tiempo moderno, naciones poderosas, hombres poderosos. Ahora el poderoso del mundo, según las noticias, es Donald Trump y Putin en Rusia. Y pareciera que si estos hombres deciden algo, podemos llegar a desaparecer todos, ¿verdad? Si se arma la guerra, la tercera guerra, y son poderosos. Y escuchamos a Bill Gates opinar y a este otro nuevo Bill Gates, le digo yo, porque Elon Musk, que inventa cosas, que está llegando al espacio. ¿Y sabe? Los otros días estaba viendo. Y por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial no había un hombre más poderoso que Hitler. Pero a pesar de lo poderoso que haya sido, a pesar de que si ganó o no ganó la guerra, se murió. O sea, un día desaparece. Y hoy nos damos cuenta que ese tiempo fue como nada. Pero pasaron como 25, 30 años con este tipo en el poder del mundo. ¿Me entiende lo que digo? Ni siquiera, nadie puede compararse a Dios. Para Dios, un Hitler es nada. Un Putin como tenemos hoy, o un Donald Trump, o un Xi Jinping de Corea, el gordito ese que sale siempre diciendo, mira los cohetes que tengo. Es nada para Dios. No depende de él el mundo. Mañana viene un maremoto. ¿Se acuerda? ¿Quién hubiera pensado la economía de Japón? Japón era indestructible. Hace poco tuvieron, ¿se acuerdan? Hace unos años atrás tuvieron un maremoto, no sé cómo se llama, y casi desaparecen porque le temblaron hasta las grandes usinas nucleares que habían hecho. Digo esto para que tengamos conciencia de quién es Dios, porque de eso se trata. Cuando abrimos nuestros ojos y entendemos quién es Dios, entendemos qué es Dios y lo importante que es Dios, nuestras vidas, lo que nos toque vivir, queridos. Hoy ya me paro dentro de los 55 años, se lo he dicho un montón de veces. Ya me queda muy poco, aunque parezca mucho. Le decía el otro día a un pastor, más grande que yo, el presidente del consejo pastoral, le dije, ya estoy grande, ya estoy... Y claro, después me puse a pensar, tiene como 70 el otro. Me dice, no, vos todavía sos joven. Sí, pero ya no tengo 35 ni 40. Y por más que haga mucho más, lo mejor que te puede pasar es entender la grandeza de Dios. Porque así tu vida no será como nada, sino será como lo que Dios dice. Y voy rápido ahora para concluir. El 24.
como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan. Está hablando de todos estos poderosos. Y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Y acá va la parte buena hasta el final. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Y entendamos que cuando dice Jacob o Israel está hablando no a nosotros. ¿Por qué dices tú, iglesia? Mi camino está escondido de Jehová y mi Dios, y de mi Dios pasó mi juicio. Es decir, Dios se ha olvidado de mí. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Escuche, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este es nuestro Dios. ¿No lo has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Que Él creó los confines de la tierra, no desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y esta es la palabra de gloria que tenemos que entender cuando logramos magnificar a Dios y nos damos cuenta que darle órdenes a Dios, que ponernos a pensar lo que Dios debería hacer, no es lo correcto. Cuando nos ponemos en la mano de Dios, eso es lo correcto. Cuando entendemos que glorificar a Dios por encima de todo te lleva a hacer las cosas simples que Él quiere que hagamos. Y dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios, los que le creen a Dios, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabe? Esta es la verdad de Dios. Y cada uno vive esa verdad en el mundo que está. ¿Sabes cuál es tu mundo? El que vos vivís. De nada te sirve mi ejemplo de cómo yo hago cosas en el mundo. Yo te podría enseñar cómo hice plata. Entonces tendrías que venir a mi taller a los 16 años, 20 a lo sumo. Y yo le he dicho esto a muchos, y en algunos ha tenido éxito. Y en 2 años te hago mecánico. Y hacer la misma plata que yo o más. Ejemplo, ¿cierto? Si alguien quiere saber cómo hace plata Daniel, trabaje un añito, ¿cierto? Con usted y va a saber cómo hace plata. Le va a enseñar cómo mide una casa, cómo hace una tapia, cómo hace un piso, cómo esto, cómo aquello. Si alguien quiere saber cómo hace plata Antonella, vaya a la universidad, reciba ese médico, 10 añitos, y después de esos 10 añitos, mira, ahora vos podés hacer plata y después tener la cintura para hacer plata, así, así, así. Digo, esto podría enseñarle. ¿Le sirve de algo eso? No, si no va a ser médico, no me sirve de nada. No me sirve de nada que me enseñe el albañil, porque no voy a ser albañil. Entonces ya no me da la gracia. Lo que quiero decir, lo que le sirve es saber que Dios, en su mundo, en el que a usted le toca vivir, sea albañil, sea mamá, sea ama de casa, en la situación que usted esté, porque cada uno tiene un mundo propio. ¿Me está entendiendo? Cada uno tiene una necesidad propia y cada necesidad, por eso dije al principio, hoy entiendo esta palabra distinto a lo que era hace 15 años atrás, 20 años atrás, donde mis necesidades eran otras. Jamás pensé que yo iba a proclamar esta palabra, tirado y sin fuerzas, cuando lo que tenía que resolver no tenía cómo resolverlo. Porque no tenía cómo resolverlo. Porque hay situaciones en las que te enfrentas a ciertas edades como las que tengo hoy que no tienen solución. ¿Entiende lo que digo? No tienen solución. Porque a mí me agarró la crisis del 2001, lo he contado aquí, y en la crisis del 2001 ni me enteré e hice la mitad de mi casa.
Pero le podría explicar que fue Dios por un milagro que Dios hizo, pero también le podría explicar que tenía una edad en la que trabajaba de 12 a 14 a 16 horas por día. Entonces a mí no me importaba si hacer un trabajo por 10 pesos era muy poca plata, porque hacía 10 trabajos. ¿O no, Pablo? Entonces no te importaba, porque, pero tengo 1000. ¿Por qué tenés 1000? Porque hice 10 en 12 horas, no en 14. Pero eso es en ese tiempo. Y era con Dios. Por eso hablo del mundo que tengo hoy, el que tuve antes. Y por eso cada uno tiene el mundo que tiene hoy. Usted tiene una situación de vida hoy, que es la que tiene hoy. Pero la palabra es la misma. Porque es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Es el mismo Dios. Y lo que estoy tratando de meter en sus cabezas, vea la grandeza de su Dios. Porque en su mundo se manifestará esa grandeza y dará fuerzas y multiplicará fuerzas si es el caso. Y derribará gigantes si es el otro. Dice la Biblia que en uno de los evangelios que no alcanzarían las páginas de los libros para escribir todas las cosas que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Nosotros tenemos registrados algunos milagros en los evangelios y demás de lo que Jesús hizo. ¿Sabe qué significa? Y de hecho Jesús mismo dijo, las cosas que yo hago vosotros también las haréis, pero aún mayores haréis vosotros. ¿Sabe a qué se refiere la grandeza de Dios? ¿Me entiende? La grandeza de Dios. Lo que Dios puede hacer. Cuando tenemos la capacidad de ver lo que Dios puede hacer, cuando alcanzamos a dimensionar a Dios, lo demás pierde valor. No está más en primer lugar, no es más importante. Pero no porque hasta diría por conveniencia. Las cosas se resuelven. Y hoy puedo decirlo desde la posición de decir, aún en las situaciones en las que veo que no hay solución. No hay solución. Está roto, no sirve más. Ay, no sirve más. No. Él da fuerza al cansado, multiplica la fuerza al que no tenga ninguna. Y me va a dar fuerza Dios. Y voy a poder salir de esta. Dios lo hace. Y Dios va a arreglar esto, que hoy no tiene solución, que es tan grave. Dios lo hace. Volvamos al principio. No le diga a Dios cómo lo tiene que hacer. Dele magnificencia, dele el lugar de magnífico. ¿Vio como en las películas? Como los 007 o el otro, ¿cómo se llamaba? Sí, o Top Gun o todas esas, o Rambo. No va a poder entrar ahí Rambo, y Rambo entra, ¿vio? ¿Y tienes un plan? ¿Vio las películas? Síganme. El tipo pasan las balas y él tira un solo tiro, mata 10 y las balas le pasan, no le pega ninguna. Mágico, digo, ¿no? O sea, de Hollywood, o sea, ¿cómo no? Bueno, Dios lo hace. Cuando logramos ver la magnificencia de ese superhéroe llamado Dios. Cuando ponemos nuestra fe sabiendo que Él es el creador. Cuando dejamos de dar, porque a veces, y vuelvo a esto que dije al principio, Dios le está hablando a la iglesia. No le está hablando a gente ignorante de Dios, a gente que nació en el Congo sin ninguna revelación de Dios, que jamás le leyeron una Biblia. Dios le está hablando a la iglesia esto, al pueblo de Israel. Ellos desde el principio le dijeron, Dios creó el mundo. Ah, qué bárbaro, Dios creó el mundo. Ese árbol tendría que estar plantado allá. No sé para qué Dios lo hizo nacer ahí. Dios creó el mundo. ¿Me acompaña a orar, por favor? Espero que el Espíritu Santo haga la obra por la cual nos ha puesto hoy aquí. Y que esa obra pueda trascender nuestras vidas. Que nos permita ver la grandeza de nuestro Dios, no solamente en el aquí y ahora, y no ver solamente los problemas como algo a lo que debo rendirme, porque no tengo más fuerza, sino entendiendo que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará el Señor.
Que este Dios que no ve solamente por los 50 años míos, ni por los 60, ni por los 80, sino que ve más allá de todo eso, ve por los hijos que voy a tener y por los nietos que voy a tener. Este Dios que mira mucho más allá de una iglesia llena, una iglesia vacía. Este Dios que mira el propósito por el cual su palabra es sembrada. Nos permite ver su grandeza hoy. No tenga ningún problema, que Dios no se cansa, no se fatiga, no se agobia. Ni siquiera se ofende cuando le decimos, hace tal cosa, Dios. Si Dios supiera lo que me está pasando, ay, Dios no me ve. Pídale a Dios. No le dé órdenes, pídale a Dios. Señor, dame fuerza, Señor, saname. Permitime vivir los años de mi vida, los que tú tengas preparado, pero entendiendo lo que tú quieres, mirando más allá de mis narices. Toma mi situación, Dios. No tengo fuerzas, no estoy cansado, estoy agotado, Dios. Y aquí estoy. Oro en esta noche, Dios, para que esas fuerzas sobrenaturales que solo tú puedes dar, esa fuerza que viene del cielo de parte de Dios, esa fuerza que hay en la fe que ejercemos en el nombre de Jesús, se desate con un poder sobrenatural en nuestras vidas y podamos entender primeramente quién eres, Dios. Reconocerte que eres Dios, que tú nos creaste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pedirte perdón si te hemos ofendido o no te hemos reconocido. Mirar a Jesús, mirar el sacrificio de la cruz, entender que tú enviaste a Jesús y que es el Cristo el que nos redime de pecado, reconocerte, bendecirte, adorarte. Señor, oro en esta noche para que esta palabra traiga nuevas fuerzas, traiga una nueva visión en nuestras vidas, una nueva visión. Aleluya, aleluya. En nuestras vidas. Aleluya. Oro por esta palabra, Dios, para que los secretos más escondidos en la Biblia, en los cielos, sean revelados por el Espíritu Santo. Aleluya. Y podamos vivirlos, disfrutarlos, compartirlos, bendecir. Decirle a nuestros hijos te bendigo, a nuestros nietos te bendigo, más allá de todo. Decirle a nuestro futuro será mejor, porque Dios va a estar en medio. Aleluya. Presencia de Dios. Presencia de Dios.